Te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, salúdense unos a otros, así con sus manos. Y los jóvenes y los niños pueden pasar a sus salones. Sí. Gracias. Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Es un gusto verles nuevamente. Vamos a continuar. Estamos estudiando los domingos el Sermón del Monte. Nuevamente les menciono que el Sermón del Monte no solo abarca el capítulo 5, verso 1 hasta el 12, donde están las bienaventuranzas, como muchos piensan, sino que termina hasta el capítulo 7. Entonces, ahora estamos viendo, vamos a ir al capítulo 6, verso 5 en adelante, cuando vemos que el Señor Jesús enseña algo muy importante que tiene que ver con la oración. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 6, verso 5, y me indican que ya están listos con un fuerte amén. Hoy sí están listos. Ahora, comenzamos. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vemos que esta oración, hermanos, la semana pasada nuestro hermano Luis nos estaba enseñando qué cosas no debemos hacer a la hora de orar. Una de ellas, hermanos, fíjense, el Señor nos está diciendo que no debemos orar. De hecho, Él cuando dice en el verso 5, y cuando ores, que más adelante lo vamos a ver, que es la continuación, en el verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Y en el verso 9 dices, vosotros pues oraréis así. O sea, Él está indicando cómo es que debemos seguir orando. Porque se supone que el pueblo judío ya tenía por costumbre, y verdaderamente era nada más que una costumbre para muchos de ellos, el orar. O sea, esto era parte del judaísmo, lo es todavía. Y hay muchas religiones que tienen como algo muy, muy sublime el orar, y sí verdaderamente lo es. Entonces el Señor Jesús lo que está dando a entender es una continuación de lo que se debe hacer correctamente a la hora de dirigirnos a Dios. Primeramente, como nos decía el hermano Luis la semana pasada, ellos estaban orando de una manera incorrecta. Primeramente era más que nada era por hipocresía. Después estaban tratando de hacer oraciones largas, pero la única razón o la motivación que ellos hacían una oración larga no era tener una larga comunión con Dios, sino una larga o un largo aplauso o gratificación de parte de la gente. Estas personas estaban fingiendo nada más un ejercicio religioso que los llevaba a tener una especie de reputación de personas espirituales. O sea que no está nada mal hacer largas oraciones, no está nada mal hacer algunas uso de palabrerías, no palabrerías en sí, sino repetir palabras. El problema de la oración o de orar en las sinagogas o en las plazas o en lugares públicos no tiene en sí nada de malo, sino tienen mucho que ver la motivación del por qué hacían las cosas. Como cuando hablábamos acerca del hacer el bien al prójimo. Si la motivación es incorrecta,
no sirve de nada delante de Dios. También el ayunar, cosas que son muy necesarias para nosotros, pero con las motivaciones incorrectas no sirven de nada, no tienen un provecho espiritual para cada uno de nosotros. La oración se había tomado como algo ya muy superficial, algo como muchas religiones hoy lo hacen, como algo muy supersticioso. Vemos que el Señor Jesús, por ejemplo, Él está corrigiendo la manera de orar, porque verdaderamente es muy importante orar. En el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo diciéndonos que oremos sin cesar, que cuando oremos, que necesitamos buscar a nuestro Padre, que no nos, en Efesios 4:6 dice que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y súplica. O sea que el orar debe ser lo más importante en nuestras vidas en el cristianismo, pero el orar debe estar motivado a una correcta dirección que tiene que ver tener comunión con Dios, hablar con Él. Fíjate que es bien interesante que las largas repeticiones y oraciones tienen un ejemplo muy común en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando los sacerdotes de Baal, que era un dios falso, hacían este tipo de comportamientos. Vamos a Primera de Reyes 18:26. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces vemos aquí que ellos estaban por un largo periodo haciendo cosas, pero algo supersticioso. Ellos no entendían lo que estaban haciendo. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme. Y hay que despertarle. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios nunca duerme. Dios está atento a las oraciones de su pueblo. Dice que la palabra de Dios nos enseña eso. Nosotros no tenemos ni que gritarle, ni tenemos que repetirle 50,000 veces la misma frase, porque Él nos escucha. Es más, la Escritura dice que no han salido nuestras palabras de nuestros labios y Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, si hacemos uso un poco de la razón de nuestro cerebro, vemos que no hay necesidad de hacer grandes oraciones y gritos, y mucho menos si es para lucirnos. Entonces, el Señor Jesús está corrigiendo esta situación. Fíjense, una vez yo estuve en un culto, hace muchísimos años, yo estaba joven, en una iglesia, era un culto de oración, de hecho era pura oración, y la persona que estaba dirigiendo la oración se la pasó casi 40 minutos solo diciendo, y era en inglés, decía, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh gloria, pero no decía nada. Entonces, es un uso de repeticiones sin sentido. O sea, no tiene nada de malo mencionar el nombre del Señor, no tiene nada de malo estas cosas, pero se ve claramente que esta persona no tenía nada que decirle a Dios. O sea, nada más estaba cumpliendo con un compromiso, cubriendo un espacio. No tenía nada que decirle al Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, de verdad sí nos tenemos que forzar constantemente a orar a Dios porque es algo que nuestra carne no quiere hacer. Verdaderamente nosotros preferiríamos aventarnos una siestecita o un programa de televisión, pero menos orar. De hecho, hay personas que sugieren que lo mejor que tenemos que hacer al levantarnos en la mañana es hacer lo que nuestra carne más odia, que es leer la palabra de Dios y orar. Y eso va a fortalecernos espiritualmente. El Señor Jesús estaba corrigiendo este tipo de cosas que estaban abusando de la gracia de Dios, porque estaban dirigiéndose, tomando esa oportunidad para hablar con Dios
y para hacer un desfile de, ¿qué se puede decir? No sé, no recuerdo la palabra, querían lucirse pues. Nada más querían que la gente se dieran cuenta de que ellos eran muy espirituales. Ellos estaban haciendo uso de palabras despampanantes, haciendo largas oraciones. Como te digo, no tiene nada de malo hacer todo tipo de cosas si de verdad nace del corazón. Si de verdad, si tú le quieres gritar al Señor, Padre, yo te necesito, y lo quieres hacer con todas tus fuerzas y es de todo corazón, está muy correcto. Pero si las intenciones son que la gente se dé cuenta que nosotros somos espirituales, ese es un problema. Recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Eso es muy, muy importante y tenemos que tenerlo muy presente en nuestras vidas todos los días. A la gente podemos mostrarle una cara, pero Dios nos conoce tal y cual somos. Por eso también es bien importante que a la hora que oremos seamos completamente sinceros. Proverbios 21:2, veamos, vamos para allá. Dice la palabra de Dios: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué dice? Pesa los corazones. Así que todas las acciones que podríamos hacer, todo, ¿cómo se dice? Ejercicio religioso que nosotros podamos hacer, Dios lo está pesando. Si de verdad es verdadero, si de verdad es de corazón, cualquier acción y palabra que nosotros hacemos, Dios la está midiendo. Si es verdadera, si es honesta, si es sencilla, si es con humildad, tal como Él quiere que nosotros lo hagamos. La misma palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta el alma, hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones. Siempre, y no me voy a cansar de mencionarlo, hermanos, tenemos que vigilar nuestras verdaderas intenciones. Recordemos que el corazón es engañoso y nadie lo puede conocer y dominar. Entonces, cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así, una vez más, Él está sugiriendo, o más bien ordenando, sigan orando, pero háganlo de esta manera. No de la que ya les dije que no se debe hacer. Ya tenemos que continuar orando, pero de una manera correcta, es lo que él quiso más o menos decir. Y comienza la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre, venga tu reino, y el resto ya lo conocemos y lo acabamos de leer. Pero al contrario, hermanos, de las oraciones del mundo pagano, que ellos querían hacer también grandes derroches de palabras, palabrerías vanas, la oración del Padre Nuestro es muy, muy sencilla. Si se dan cuenta, es bastante breve, la pura oración no tiene más de 70 palabras, pero es bastante concreta, es sencilla, es muy auténtica, es muy honesta y está completa. Pero tiene mucha serenidad, mucha sencillez, es sumamente sencilla esta oración. Encontramos que al principio de la oración no hace uso de repeticiones, ninguna palabra, ni siquiera el nombre de Dios lo repite, ni el nombre Señor. O sea, solo dice Padre nuestro que estás en los cielos y continúa, y hay peticiones, y las peticiones no se repiten una con la otra, sino que está mostrando exactamente lo que necesitamos saber, porque esta oración solamente es un modelo que nosotros debemos de seguir, no es una oración que debemos recitar 50 veces para que Dios nos dé un favor, como luego se hace en algunos lugares. Vemos que en la última frase del verso, en el verso 9 y la primera del verso 10 corresponde a una oración judía, o sea que no estaba del todo algo diferente a lo que los judíos oraban. Esa oración, que se llamaba Kadish, dice así: que sea santificado y engrandecido tu nombre en el tiempo, que sea
creado según su beneplácito, que haga establecer su reino y brotar su redención, que introduzca a su Mesías y que redima a su pueblo en vuestras vidas y en vuestros días y en los días de la casa de Israel, en este momento y en un tiempo cercano. Entonces vemos que es algo similar cuando él termina estos versículos, cuando dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado su nombre, venga tu reino. Se refiere al reino del Mesías, a Jesús. Como vemos, es una oración bastante sencilla, pero es muy, muy profunda. De hecho, nos va a tomar un par de semanas poderla exponer acá en los domingos. Nosotros deberíamos de considerar, hermanos, si nuestras oraciones son sencillas de verdad. Si de verdad estamos hablando con Dios o solo soltando palabras. Si nuestras palabras tienen sentido, les debemos poner sentido. Si nosotros de verdad estamos siendo sencillos y honestos a la hora de orar. Si lo que hacemos a la hora de orar, porque mira, yo les aseguro que muchos de nosotros, muchos de los que están aquí, o algunos, tal vez pocos, ¿verdad? Estoy exagerando, solo los días que vienen aquí oran. Y solo los días que vienen aquí abren las Biblias. Siendo honestos. Yo no sé quiénes sean, pero usted que me oye sí sabe. Entonces, a veces podríamos estar nada más cumpliendo ese espacio de tiempo. Es hora de orar. Y ya se tardó mucho el hermano, ¿no? Bastaba nomás con que dijera gracias y amén, ¿no? Entonces, el asunto es, hermanos, que nosotros tal vez no estamos entendiendo lo importante que es la oración y necesitamos saber que lo que hacemos es precisamente tener una conversación con Dios. Obviamente no recibimos palabras audibles para atrás, pero nosotros tenemos su palabra y ahí es donde Dios nos habla. Nosotros le pedimos en oración y Él nos habla por medio de su palabra o por medio de acontecimientos. Entonces, lo que necesitamos es recordar que a Dios principalmente no lo vamos a sorprender con palabras. El hecho de que le digamos, Señor, tú eres grande, y le repitamos esa palabra 10,000 veces, no va a cambiar la situación. Si le decimos, le recitamos el Padre Nuestro 60,000 veces, Dios no va a hacer nada al respecto. O sea, no es nada porque solo son palabras, aunque sean palabras sagradas que dijo el Señor Jesús. Porque esto solamente es un modelo de cómo debemos orar. Entonces, cuando el Señor dijo, ustedes oraréis así, no dijo, quiero que repitan esta oración 60 veces y 20 Aves Marías, porque de hecho las Aves Marías no sé de dónde salieron. Pero el asunto es, hermanos, que hay personas que piensan, y de hecho esas son penitencias o castigos. Van, no estoy muy seguro de esto, pero van con el sacerdote y le dicen, mire, le pegué a mi esposa, 50 Aves Marías y 100 Padres Nuestros. Y ya con eso. O sea, ¿sí se dan cuenta que no tiene nada de sentido? O sea, ¿se dan cuenta cómo el diablo se burla de la gente religiosa? Y se burla de Dios. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es hablar con Dios, así como cuando hablamos persona a persona, sinceramente. Cuando nosotros tenemos un ser amado, a veces sí tratamos de usar las mejores palabras, claro que sí, para impresionar. A Dios no podemos hacerle lo mismo, pero tratamos de quedar bien, ¿no? Esa es la intención, no tanto engañar. Pero a Dios, hermanos, sabiendo que a Él no lo podemos engañar, que le podemos decir, Señor, yo te amo, y amamos tal vez más la televisión o mi carro o cualquier otra cosa, Él ya lo sabe. Aún hasta esas cosas tan nobles y necesarias son malas delante de Dios. Y necesitamos ser honestos al 100%. Por eso, hermanos, es muy importante que pongamos mucha atención porque la oración es el ejercicio espiritual más importante y leer la palabra de Dios como congregarnos. De hecho, el Señor Jesús, esas son las cosas más importantes que nos dejó.
Fíjense que no nos dejó hacer ayunos de 40 días y 40 noches, no nos hizo irnos de rodillas de la plaza tal hasta tal lado, no nos hizo sacrificar animales, nos dejó estas cosas tan sencillas y tan difíciles para nuestra carne hacer, como el orar. Entonces, cuando Él viene y nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos siguen las peticiones. Son peticiones, hermanos, que las primeras 3 se dirigen a Dios principalmente y las otras 3 son para nosotros en nuestras cosas personales. La que sigue, la primera después de las peticiones con Dios, tiene que ver, hermanos, con lo material. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos sabemos que no comemos pan, muchos ni siquiera comen pan. O sea, no lo podemos tomar literal, sino se refiere a nuestras necesidades básicas de cada día. Ahí, eso incluye todo lo material. Él incluyó eso para nosotros, a pesar que Él ha dicho que nuestro Padre ya sabe de que tenemos necesidad. Pero necesitamos, hermanos, pronunciarlo con nuestros labios, expresarlo con nuestra boca, decirle al Señor, Señor, no es que Él se olvide, no es que Él necesite información, sino que nosotros debemos estar conscientes que nuestro sustento, que es lo más básico, proviene de Él. Entonces, ¿sí se dan cuenta que todo tiene sentido? Dios no nos ha puesto cosas que no tengan sentido. A veces no las entendemos, pero todo tiene un propósito. Así que suena irracional aventarse 50 Padres Nuestros, 20 Aves Marías, por una manera supersticiosa. O prender veladoras, o hacer cosas como esas. No tienen sentido alguno. Y esta fue una práctica que ni siquiera se usó en la iglesia primitiva, en el primer siglo, sino que se empezó a practicar después del año 150 después de Cristo. O sea, la iglesia nunca practicó esto, no hay registros históricos ni bíblicos de que alguien haya recitado el Padre Nuestro más de una vez. Este era solamente un ejemplo. Las peticiones no son exhaustivas, hermanos. No dice, Señor, dame el aire que respiro, dame dinerito para la renta, dame esto, dame lo otro. No dice ese tipo de cosas, sino que se limita a cosas tan sencillas y básicas como el pan, para que cada uno de nosotros hagamos uso de cada palabra conforme a nuestro entendimiento y a nuestras necesidades. Hay personas que se expresan de una manera y otras en otra. Cada quien va a hablarle a Dios conforme a su personalidad, pero eso sí, con mucha reverencia. Por eso es que él dice y comienza la oración, Padre nuestro. Así, en esto tenemos que ver, hermanos, que él se está refiriendo a la paternidad que hay entre Dios hacia nosotros. Él es nuestro Padre, sí lo sabemos, ¿verdad? Él es nuestro Padre y como todo Padre, Él está al pendiente de nuestras necesidades. Pero fíjense que hace uso de la palabra Padre nuestro, no dice Padre mío que estás en los cielos. Y no solo dice eso, sino que mira, en el verso 9 de Mateo 6 dice Padre nuestro, en el verso 11 el pan nuestro, en el 12 dice y perdónanos, y en el 13 dice y no nos metas en tentación. Hace uso de una inclusión en plural, porque es el Padre de todos, es nuestro mismo Padre, mi mismo Padre es el Padre de ustedes. Y Él es el que me provee a mí, les provee a ustedes. Y esto lo que da la idea, hermanos, es que, bueno, también Él estaba hablándole a una multitud en la que todos tenemos en común un mismo Padre, un mismo proveedor, un mismo ayudador y un mismo Salvador. También da la idea, hermanos, de que no solo debemos orar para mí, la oración asadón, como dicen, ¿no? No solo para adentro, no solo para adentro, sino que también debemos orar por los demás. Mira, yo no les pido que oren por todo el mundo, sería bastante difícil, no terminarían, ¿verdad? Hay personas que lo limitan más por todos los niños de todo el mundo, por todos los, o sea, es más breve, ¿no? Pero la oración tiene que tener sentido, hermanos. Debe haber sentimiento en ella y un verdadero deseo, sincero. Y debemos orar por la necesidad, si fuese posible, específica
no porque Dios no lo sepa, sino porque nosotros debemos tener un mayor interés. Porque mira, si nosotros empezamos a repetir por todos los niños del mundo, por todos los que predican tu mensaje, por todos nuestros hermanos alrededor del mundo, se vuelve ya nada más una tradición. Y ya estaríamos nada más casi cambiando nomás las palabras, ya no sería el Padre Nuestro, sino por todo el mundo, ¿no? Estaríamos hablando lo mismo, palabrerío, que ya no haría sentido a nuestra vida. Pero cuando venimos y decimos, Señor, bendice a X persona en su necesidad específica, estamos sintiéndolo nosotros y de verdad queremos que Dios sane a esa persona o provea su necesidad. Él es nuestro Padre. Entonces el Señor incluye a todos, porque todos tenemos un mismo Padre y todos tenemos un mismo proveedor y todos deberíamos tener el mismo sentimiento de que todos seamos bendecidos por nuestro mismo Padre. ¿Se entiende eso, hermanos? Mira, y la palabra Padre habla de la cercanía. Hebreos 4:16, vamos para allá. Porque a diferencia, hermanos, del mundo pagano, o podríamos decir de las falsas religiones, ellos ofrecían sacrificios a sus dioses. Ofrecían sacrificios, ofrendas, algunos llegaron hasta la aberración de sacrificar a sus hijos quemados o sacrificarlos, matándolos pues, para sus dioses, porque ellos tenían temor de las deidades. Recordemos que muchos creían que existía un Dios para el trueno, que había un Dios para las tormentas, para todo tenían Dios, ¿no? Entonces, cuando podemos ver, hermanos, que todas las, ¿cómo se dice?, las fuerzas que tiene la naturaleza, como los relámpagos, como las tormentas, ellos les tenían miedo porque a veces ocasionaban los terremotos y todo eso que se ocasionaban, que normalmente pasan, ellos pensaban que había un Dios perverso ahí. Y ellos ofrecían ofrendas y sacrificios para apacentar la ira de esos dioses. Pero a diferencia de nuestro Dios es un Dios compasivo, un Dios al que podemos acceder libremente, un Dios que responde y conoce nuestras necesidades, un Dios que nos entiende. Y en Hebreos 4:16 vemos que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos que el Señor está dispuesto a darnos de su gracia, a darnos misericordia. Y nos podemos acercar libremente a cualquier hora. De hecho, el Señor Jesús cuando dice, vosotros pues oraréis así, no dice, deben de ponerse de rodillas o deben hacerlo parados o deben de ser en el templo, debe ser en tal lugar, aunque acaba de mencionar que debe ser en un lugar secreto. Pero más adelante vemos a los apóstoles orando en las calles, levantando sus manos y glorificando a Dios. O sea, no precisamente nos dice una forma o un estado en el que nosotros debemos estar, si de pie, sentados, acostados, con los ojos cerrados, cubiertos de la cabeza. No dice tampoco a tales horas como hacen algunas religiones que al mediodía se avientan una cosa en el suelo y se avientan donde quiera que estén, al suelo, y empiezan a orar. Es digno de admiración porque tienen esa dedicación a hacerlo, pero lo hacen por una manera equivocada. Nosotros tenemos la libertad de dirigirnos a Dios 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del mes. Y de cualquier manera que estemos. No necesitamos presentar un animal muerto, no necesitamos presentar dinero para poder hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente necesitamos hacerlo con corazones sinceros. Y Él está dispuesto a hacer misericordia. Todos los que hemos venido a Cristo tenemos ese acceso, hermanos. Él es el que nos da el acceso, no nosotros, ni el dinero, ni los sacrificios. Como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, todos los que creyeron en Él, dice la palabra de Dios, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios.
somos hijos de Dios. Pero fue gracias a lo que Cristo hizo a favor nuestro. Romanos 8:14 también habla un poquito de esto. Vamos para allá. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero, ¿esto qué quiere decir? Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por medio del Espíritu Santo de Dios que recibimos en el momento que creímos en Cristo Jesús, es que ahora nos podemos dirigir a Dios. Y ahora podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y por ese mismo Espíritu es que ahora nosotros podemos tener esa comunidad, esa comunión con Él y podemos clamar. La palabra Abba Padre es una palabra de cariño de un hijo a su padre. Es una palabra de ternura, de cercanía, que quiere decir algo parecido como papito. Como cuando nuestros niños eran bebés y nos decían papi, era tierno, ¿no? Ahora, fíjate, Él es nuestro Padre y solo ponte a pensar, nosotros somos sus niños. Su palabra dice que nosotros siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre. Ahora, a la hora de acercarnos al Señor, hermanos, a la hora de acercarnos al Señor debemos entrar con esa confianza y esa intimidad. No tienes que pronunciar la palabra Abba Padre de una forma supersticiosa, de que si la dices Dios va a hacer algo, sino más bien tienes que entender la relación que hay entre Dios y nosotros. Ese es el punto. No hagamos como por ejemplo, hermanos, yo he visto personas, no aquí por supuesto, poniéndole la Biblia a las personas para orar como si la Biblia tuviera un poder. Lo que tiene poder es las palabras que están dentro de ella, si las aplicamos y las creemos. No las palabras en sí. Esto es solamente materia que si le prendemos fuego se quema. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Que no está contenida en un papel, sino que ahora está en nuestros corazones. Lo que necesitamos es nada más poner atención y obedecer. Y eso sí tiene poder, porque Dios está detrás de su palabra. Amén, hermanos. Así que cuando nos acercamos en oración a Dios y decimos Padre, tenemos que tener esa certeza de que Él es nuestro Padre. Como un niño pequeño se acerca a su padre terrenal a pedirle cualquier cosa, alimento, protección. Cuando tiene frío los cubrimos a nuestros niños. Así es nuestro Padre Celestial, que está al pendiente. Y de esa manera, como ese niño chiquito, debemos acercarnos con ese mismo corazón sincero y humilde, acercarnos a nuestro Padre. Ese es el punto. No se trata de pronunciar vanas palabrerías, por muy sofisticadas que suenen, por muy bíblicas que suenen. Se trata más de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Se entiende eso, hermanos? Gálatas 4:6 también contiene algo que lo confirma. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Estas son verdades, hermanos, que si nosotros las creemos, pueden hacer y las practicamos, van a hacer una diferencia muy grande en nuestro diario vivir. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, no lo dijo ningún profeta, no lo dijo ningún predicador, lo dice el Dios, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Creemos eso? Amén. Primera de Juan 3:1, vamos para allá. Esto es muy importante, hermanos. Como les decía al principio, el Señor no nos dejó
esta oración breve para que la repitamos sin sentido alguno, sino para que pongamos atención de cómo debemos orar. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, el Padre. Somos hijos de Dios. Mateo 5:16, que esto es lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. También dice en Mateo 5, verso 9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el momento que nosotros venimos a Cristo, ahora ya somos hijos de Dios, pero es por medio de Cristo. Pero muchos dicen, es que todos somos hijos de un Dios, del mismo Dios. ¿Por qué se pelean religiones con religiones y todo es lo mismo? Dios es el mismo Dios. Mira, no es el mismo Dios que ellos están adorando, porque Dios exige una verdadera adoración y Él pide la manera como se debe adorar. Cuando una persona adora a Dios de una manera que aborrece al mismo Dios, entonces está haciendo lo mismo que Caín. ¿Y qué dice en Primera de Juan? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque él era malo, porque no era hijo de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios. Hay personas que tienen por estatua, una estatua a Dios, ese es Dios. Bueno, no es, dice, ¿cómo va a ser Él? Pero es una representación, pero es que Dios nos ha dicho que no lo hagamos. Nosotros lo debemos hacer por medio de la fe. Cuando nos postramos, cuando nuestro rostro se postra al suelo o nos ponemos de rodillas o la manera en que nosotros oremos y nos dirigimos de todo corazón a Dios, no necesitamos una imagen. Nos conectamos por medio de su Santo Espíritu directamente con el Padre. Amén. Entonces, hermanos, esta oración del Padre Nuestro, volvamos al capítulo 6 de Mateo. Dice Padre Nuestro en el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre Nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando dice que estáis en los cielos, hermanos, y lo voy a aclarar porque lo he escuchado y he recibido preguntas hace mucho tiempo. Hay personas que les gusta buscarle 5 pies al gato. Y entonces dicen, bueno, ¿y cuántos cielos hay? ¿Por qué dice cielos? ¿Y por qué otra versión de la Biblia dice en el cielo? Y empiezan a tener una lucha mental que ¿por qué aquí dice cielos? ¿Cuántos cielos hay? Pues realmente, hermanos, yo digo que hubiera 1, hubieran 3, hubieran 1000, ¿qué importa? Sabemos que Dios no pertenece a nuestra dimensión, ¿sí? Eso está muy claro. O sea, hay un lugar donde está Dios, pero no sabemos exactamente dónde, porque Él está en todas partes. Dice la palabra de Dios que Él es omnipresente, que significa que puede estar en todos lados a la vez. También Él es omnipotente, que todo lo puede, y también sabemos que es omnisciente, que todo lo sabe. Así que no podemos entender exactamente a Dios. Él ha hecho una gran obra para que nosotros podamos, por medio de su palabra y por medio de letras, poderlo más o menos entender a nuestra capacidad, pero nunca lo vamos a entender completamente. Él está en algún lugar y está en todas partes. Mira, vamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, hermanos, nos puede ilustrar un poquito, que al final vamos a quedar igual, quién sabe dónde está Dios, porque está en todas partes. Dice, vamos a ver desde el verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El Señor dice, Él creó todo. El cielo es su trono. Y tan grande que es el cielo. Mira, no hay manera de que podamos imaginar un trono en el cielo y a Dios qué tan grande es. Obviamente Él está hablando de una manera simbólica, figurada. Porque no hay manera de poder describir a Dios exactamente. No existe la manera. Él se ha dado a conocer en una manera que más o menos podamos entenderlo. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿dónde está el cielo? No, evidentemente no es este cielo que está aquí, ni el espacio exterior. Pero Él está en todas partes. Está aquí presente y está en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cómo puede hacer todo eso? Bueno, cuando lleguemos allá, le vamos a preguntar, porque no hay idea de cómo puede Él hacer eso. Salmo 115, verso 3, también habla un poquito acerca de esto. Salmo 115, verso 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, vemos que allá dice que el cielo es su trono, acá dice que los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Pues ni idea. Algunos dicen 3, otros 7, pues, pero la verdad, como les digo, hermanos, realmente no importa. Lo que importa es que nosotros estamos en un suelo firme y que Dios nos ha dado mandamientos muy importantes a seguir y a los cuales sí debemos poner atención y no a cosas que verdaderamente ni siquiera están al alcance nuestro, aunque no es malo saberlo. Hechos 17, 24 también, el apóstol Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, no hay manera, hermanos, que puedan, fíjate, a mí me da mucha curiosidad y pues sí tenemos que tener mucha reverencia a todo lo que tenga que ver con Dios, pero por ejemplo hay lugares donde la tarima, esto es una tarima, hermanos, esto que está acá, es una tarima que merece respeto, el edificio merece respeto porque así aquí hacemos los cultos a nuestro Dios, por supuesto que sí, pero hay personas que le dan un lugar mucho más elevado del que verdaderamente es. Hay que respetarlo, claro que sí, no vamos a hacer desorden, porque es el lugar donde hemos apartado para Dios, de cierta manera es un lugar santificado, pero no quiere decir que si pongo mis manos sobre esa tarima va a ocurrir un milagro. ¿Sí se entiende eso? O sea, ese es el punto principal. Pongamos el respeto y démosle el nombre y la atención a las cosas tal cual son. Dios no puede habitar en un lugar únicamente, Él está en todas partes. No se puede contener toda su gloria en un lugar, porque no hay manera de describirla. Él es todopoderoso. Su gloria es inmensa, ni siquiera entendemos exactamente toda la maravilla y la hermosura que hay en Él, el resplandor que hay en Él. Tanto que los querubines que describe la Biblia, que guardan su santidad, se cubren sus ojos. Los que tienen el privilegio de guardar la santidad de Dios, ellos mismos no pueden ver a Dios. Así que no podemos pensar que Dios habita en un lugar, o que está en un crucifijo, o que está en una estatua, o está en algún edificio en particular. Hay personas que pasan en algún edificio al que han dedicado a alguna divinidad, se persignan o hacen algún ritual pensando que ahí está Dios. Y tienen que ir a ese lugar para dirigirse a Dios. Y Dios nos ha dejado que nos podamos acercar confiadamente al trono de su gracia, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Así que nosotros no podemos entender exactamente todas estas maravillas de Dios, pero sí podemos entender que nos podemos dirigir a Dios a cualquier hora, con corazones sinceros. Hebreos capítulo 10. Vamos para allá.
capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote por la casa sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces vemos que nos podemos acercar a Dios, pero con corazones sinceros. Y Dios nos entiende porque tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Cristo Jesús, que nos ha dado esa entrada. Podemos hacerlo a la hora que nosotros queramos, siempre y cuando sea sinceramente y con reverencia. Porque, por cierto, la palabra padre también se usaba para decirle a los señores de avanzada edad. Sabemos que Dios se compadece de nosotros, ¿verdad? Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él nos comprende, Él nos entiende y está muy dispuesto y se deleita en hacer misericordia, porque Él es nuestro Padre. Amén. ¿No les agrada eso, hermanos? Que tenemos un Padre que está al pendiente de nosotros. Mira, en Efesios 3, también el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos de la familia de la fe, todos los que hemos creído en Cristo. Y esto, hermanos, yo quiero dejar una conciencia muy grande en ustedes, que es muy importante que todos nosotros busquemos a Dios en oración todos los días, de día y de noche, constantemente, en toda circunstancia, buena o mala, agradeciéndole, glorificándole, dando gracias por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos. Vemos Efesios 3, verso 14, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo hacía oración por todos los hermanos para que pudieran más o menos poder ir creciendo en el entendimiento de la importancia que tenemos nosotros en la familia de la fe, para que cada uno de nosotros podamos ir entendiendo que pertenecemos a una familia que es divina, la familia de la fe. Mira, más adelante vemos, volvamos a Mateo 6, verso, otra vez al 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos, hermanos, que aquí comienzan las peticiones. Una vez que el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vemos las primeras tres peticiones que tienen que ver un enfoque primeramente a Dios. El Señor Jesús decía: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, o el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Primero es lo celestial y después lo terrenal. Y eso tenemos que tenerlo presente en nuestras oraciones, porque muchas veces tenemos una urgencia, ¿no? Tenemos una urgencia porque, por cierto, siempre vamos a orar cuando ya de veras el agua nos llegó aquí. O sea, no tenemos una costumbre de oración, sino cuando ya es una emergencia. Y no está mal que busquemos a Dios en situaciones de emergencia, pero es que deberíamos de estar orando todo el tiempo, no solamente cuando hay necesidad. Entonces, vemos y podríamos llegar a cometer este error y decirle: Señor, dinero.
¿no? Una vez conocí una niña que le habló a su papá y no le dijo, hola papi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te fue en el trabajo? Sino que, papá, dinero, nada más. Entonces, muchas veces nosotros podemos actuar de esa manera. Podríamos dirigirnos a Dios así, tan breves, y venir y decirle, Señor, mi necesidad. Y ya, nada más, y amén. Y podríamos volver 15 minutos después y decirle, Señor, mi necesidad, amén. Y ya la tercera vez ya estamos amargados con Dios porque no respondió. Pero no, lo primero que tenemos que considerar es que primeramente enfocarnos en Dios, porque Él es Dios, y vemos que en esta oración base que nos ha dado el Señor Jesús dice, primero se enfoca en el nombre de Dios, cuando dice, santificado sea tu nombre, y luego venga su reino. La segunda es su reino, y la tercera es su voluntad. Son tres cosas que tenemos que tener pendientes y muy pendientes, muy enfatizados en nuestras oraciones, que es su nombre. ¿Y a qué se refiere su nombre, hermanos? Cuando habla de su nombre, podemos santificar nosotros el nombre de Dios, que no, Dios es 3 veces santo y es lo más santo que puede existir en el universo. No se refiere a eso. Se refiere, hermanos, a nuestro deseo sincero de que el nombre de Dios sea glorificado. Dios mismo sea glorificado, no solo por mí, sino por todos. Es un deseo de que todos conozcan la grandeza de Dios, que todos conozcan que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es grande, que es misericordioso, que es todopoderoso. De eso se trata. Ahí podríamos concluir que nuestra oración podría comenzar, Padre que estás en el cielo, o Padre mío, Padre nuestro. Eso va a depender de tu intimidad con el Señor, tus propias palabras, no las que has escuchado, sino un verdadero deseo de tu corazón de dirigirte, Padre mío, Señor mío, que tu nombre sea santificado. Señor, tú eres bueno, tú eres grande, que toda la gente te conozca, que todo el mundo glorifique tu nombre. Y dice después, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Nosotros también debemos amar que el reino de Dios se extienda a todas las naciones, hasta el último rincón de la tierra, para que todos conozcan la gracia y la bondad de Dios. Pero mira, quisiera aclarar este asunto, es sobre el nombre de Dios. Hay una falsa religión, son personas que están tratando de arrastrar a la gente, a los cristianos, más que nada al judaísmo. Dios no nos mandó a volvernos al judaísmo. Él nos mandó a arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Cristo. Él, por cierto, no vino a establecer una religión nueva, pero los hombres la identifican como religión. Estas personas están tratando de meter la cultura judía a la gente hispana o a todo el mundo y diciendo que el nombre de Dios está mal, porque el nombre de Dios debe ser en hebreo. Y empiezan a hacer menciones de palabras en hebreos que ni siquiera ellos entienden. Lo que está mencionando la palabra de Dios cuando se refiere a su nombre, no se refiere a las palabras que describen su nombre, se refiere a Él mismo. Como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una persona que se llama Juan Pérez y un Juan Sánchez. Uno es carpintero y el otro es chofer. Y si yo vengo y le digo, Juan Pérez chocó el tráiler, va a haber confusión en esa persona porque él dice, ese no era, que tenía un tráiler, no que era carpintero o qué era. Ah, no, perdón, era Sánchez. Entonces ya trasladas todo el archivo que conoces de esa persona y ya lo identificas personalmente. ¿Sí se entiende eso? Cuando hablamos de Dios, no estamos hablando exactamente de su palabra o la palabra que describe su nombre o cómo nosotros interpretamos con lectura el nombre de Él, sino de quién es Dios.
¿Quién es el Todopoderoso? No precisamente cómo lo mencionan o lo llaman X o Y persona o cultura. Nosotros lo conocemos como Jesús. Y así está bien que lo conozcamos. Pero si otra persona lo conoce al mismo que murió en una cruz y resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados, lo conoce de otra manera, a ese mismo, es como lo identifica con ese nombre. No tiene nada que ver las letras que utiliza el nombre, sino quién es su personalidad. Proverbios 18:10, vamos a ver cómo es que usa la palabra de Dios, la palabra nombre, la frase nombre. 18:10 de Proverbios dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A ver, ¿el nombre de Jehová es una torre fuerte? Obviamente no. Se está hablando de Él, que Él es una torre fuerte. Dice, a Él correrá el justo y será levantado. Se trata de su personalidad, de sus características. Mira, tenemos el Salmo 9:10. Salmo 9:10. Y se los digo, hermanos, porque tenemos que tener mucho cuidado con esas doctrinas que andan por todas partes y con las redes sociales se distribuyen mucho más fácil. Y podemos ver cosas que nos pueden perturbar verdaderamente. He visto gente muy perturbada por cosas como estas. Por eso es mi énfasis. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaban. Bueno, me equivoqué de cita. Vamos a ver Josué y vamos a ver un ejemplo, hermanos. Josué 7:9. Vamos a ver un ejemplo de cómo la Biblia hace uso de la palabra nombre. Josué 7:9 dice, vamos a ver desde el 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Sí se dan cuenta? Israel estaba teniendo miedo, Josué estaba teniendo miedo que los rodearan y los mataran las naciones enemigas. No que ellos no es que habían escrito el nombre de ellos en la tierra y ellos iban a llegar, órale, les voy a borrar su nombre. Es una manera figurada de dirigirse a la persona. La Biblia hace mucho eso en cuanto al nombre de Dios. Mira, de hecho, en las traducciones originales, Dios no tiene un solo nombre. Nadie conoce el verdadero nombre de Dios, porque no se puede describir completamente con palabras. Nadie puede entender quién verdaderamente es en su totalidad Dios. Por eso en la Escritura cada autor lo nombraba de una manera, otro de otra. A Moisés le dijo, cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres? Yo solamente soy el que soy, porque solo existe un Dios. O sea, yo soy Dios, punto. Yo soy. Y es todo lo que tienes que saber. No hay otro como yo. Entonces la Escritura dice, en muchas partes, en el Antiguo Testamento más que nada, se mencionan varios nombres para Dios. Uno de ellos es Eloha, Elohe, que es Dios Todopoderoso. Elohim, que es que de esta gente que les digo, que andan ahí promulgando el judaísmo, ellos le llaman de esa manera, significa nada más Dios creador, todopoderoso y fuerte. Es un significado. El Shaddai es Dios todopoderoso. Adonai, el Señor, nada más. Yahweh es la traducción que nosotros tenemos en nuestras Biblias para Jehová, porque viene de la abreviación que Dios le dio a Moisés, que solo es la Y, la H, la W y la H, que no tiene letras. Y lo que hicieron es ponerle las letras de la palabra Emmanuel. Entonces le pusieron Jehová, y significa nada más Señor. Yahweh Jireh, el Señor se proveerá, que son las palabras que dijo Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Él se proveerá, es lo que significa. Jehová Nisi, Mekadesh,
el Señor que santifica, y tiene muchos, muchos más. Yahweh Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Elohim, que significa nada más el Señor. El Jehová Rohi, que es Señor es mi pastor. Jehová Sama, el Señor está allí. Y hay muchos, muchos más nombres, hermanos, pero pues no podemos verlos todos, pero no quiere decir que si tú te diriges a Dios en hebreo, Dios te va a contestar más rápido. No quiere decir eso. Tiene que ver con la actitud de tu corazón, la reverencia en cómo te acerques a Él, conociendo que Él es tu Padre, mi Padre, nuestro Padre, y que Él es bueno, misericordioso y clemente. Y que tenemos entrada libre a Él. La oración, hermanos, es algo muy importante para nosotros. Debería ser como respirar, como tomar agua, como comer. Aunque la palabra de Dios es más como el alimento. Pero debe de ser una necesidad, no solo cuando estamos muy necesitados, sino siempre. Hablar con Dios. Cuando vas en tu carro, ir platicando con Él, Señor, mira, no entiendo esto. Señor, mira, no entiendo lo otro. Lo último que debe haber en nuestra mente debe ser el Señor a la hora de dormirnos. No la persona que nos hizo enojar en el día y de cómo vengarnos. Si se dan cuenta la importancia, todas las cosas que tienen que ver con Dios tienen un sentido y un porqué y un para qué. No hay nada en lo que Dios nos pide a nosotros que no tenga nada, ninguna razón de ser. Todo tiene una razón de ser, y la oración, hermanos, es comunicarnos con Dios, es hablar con nuestro Padre, es como si pudiera, mira, debe haber este sentimiento a la hora de acercarnos a Dios, como si estuviéramos buscando a nuestro papá y abrazarlo. Eso es lo que deberíamos hacer. Pensar en que somos unos niños delante de Él. Santificado sea tu nombre es nada más, hermanos, que Él sea glorificado por todos. Ese debe ser nuestro deseo en nuestras oraciones. Por eso incluye, hermanos, que mi vida, tu vida, también debe ser un ejemplo para que todos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí ven que cómo va encajando la palabra de Dios? Los versículos no están ahí en la Biblia tirados así al azar para ver que alguien los memorice y los aviente así a lo loco. Todo tiene una razón de ser en la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Se entiende eso, hermanos? Vamos a terminar aquí con esto, hermanos, en Mateo capítulo 7. Hay muchas cosas que ver en la oración. Tenía más cosas preparadas, pero el tiempo se nos acaba y no quisiera dejarlas a medias ni nada más mencionarlas. Pero vemos, hermanos, en esta insistencia, tenemos que poner nuestro corazón en la forma correcta, que nuestras palabras tengan verdadero sentido. Tú me podrías decir en este momento, pues hermano, es que ahorita ya me lo hace más difícil porque yo había aprendido a orar porque escuché a tal persona orar y repito esas palabras. O yo recito el Padre Nuestro 2 veces al día. No tiene nada de malo recitar el Padre Nuestro, hermanos. Lo malo es que no estamos dándole sentido a nuestras palabras. Si usted se me acerca a mí y me dice quiero tomar agua, pero me recita el Padre Nuestro, yo no le voy a dar agua. ¿Sí me entiende? O sea, pongámosle sentido. ¿Qué es lo que queremos transmitirle a Dios con nuestras propias palabras? Él nos escucha, Él nos entiende. Solamente hay que hacerlo con reverencia. Él es Dios, no es nuestro camarada. Él es nuestro Señor, no es nuestro esclavo. Él es el Todopoderoso. Y no es nuestro sirviente, es nuestro Padre y debemos respetar a nuestro Padre. Mateo 7:7, el Señor Jesús nos manda, fíjate bien, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Esto debemos de tenerlo bien presente a la hora de orar, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orarle a nuestro Padre, pidiéndole, sabiendo que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus niños, rebeldes, torpes, pero vamos a pedirle a final de cuentas que se revele cada vez más a nosotros. ¿Qué les parece? Oremos entonces. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, reconocemos la dificultad que tenemos para entender tu palabra y esos misterios que tú nos has dejado, pero sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, hace una obra maravillosa con esas palabras, Señor, para que dejen de ser solamente palabras, sino que también sean fruto en nuestros corazones, que por medio de la oración nosotros podamos tener una comunión directa contigo, Señor, una comunión, una comunicación también sincera, que cada vez nosotros podamos tener esa conciencia, Padre, de lo grande que eres, de lo poderoso que eres, de la necesidad que nosotros tenemos de ti, Señor, no tú de nosotros, porque nosotros nada somos, pero que por tu gracia y tu misericordia nos has dado el privilegio de ser llamados ahora hijos de Dios. Te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir como tales, que cada vez, Señor, que nos despertemos y nos acostemos, Señor, tengamos la conciencia de que nuestro Padre está en los cielos, pero también está cerca de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Nosotros queremos experimentar eso, Señor, tener esa confianza de que cuando tenemos una necesidad que nos estrangula y nos llena de afán, podamos acercarnos a ti confiadamente y recibir ese oportuno socorro. Pero que todo se haga bajo tu voluntad y no la nuestra, Señor, porque muchas veces no sabemos ni lo que deseamos, ni lo que pedimos. Te ruego, Padre, que nos bendigas cada vez más, de manera que podamos crecer, Señor, con ese crecimiento que solo tú puedes dar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.